Continuamos con la noticia del momento, el nuevo centro de detención federal para migrantes en Florida. Para analizar precisamente este tema, quiero darle la bienvenida al doctor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Laboratorio sobre Inmigración de la American University. Nos acompaña desde Washington. Bienvenido, director. Hola, muy buenas tardes, Marta. Lo primero que quisiera saber es bajo qué estándares internacionales está establecido o estaría violando esta instalación en Florida. En efecto, es preocupante porque habrá que ver que la situación en la que se resguarden aquí a los inmigrantes sea adecuada, que haya ventilación adecuada. Es una zona donde hay mucho calor, donde hay mosquitos, donde hay enfermedades. Entonces tendría que tener lo suficiente de protección de infraestructura para que las personas estén en una condición humana, lo cual no sabemos a ciencia cierta, pero este centro se construyó en tan solo 8 días en una zona que era una pista de aterrizaje de aviones, en una isla que es una reserva ecológica llena en efecto de cocodrilos y que es una reserva que está tratando de reactivar la fauna y además es una zona sagrada para los indígenas nativos. Entonces, que han hecho aquí estos centros de detención de manera tan rápida es algo preocupante y mucha gente se ha estado demostrando en las calles para entrar a donde se hace conexión a esta isla en contra de esta iniciativa, pero tanto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como Donald Trump siguen enfatizando ese tema anti-inmigrante y de seguir estigmatizando la migración internacional y de confluir erróneamente la inmigración por trabajo, por cuestiones de salud, política y demás, y cuestiones de criminalidad cuando son temas diferentes. Veo, señor Castañeda, que la preocupación es por el tema de una presunta o eventual violación de derechos humanos. ¿Cuál es la vía legal, jurídica o institucional en este caso para presionar a las autoridades federales de la Florida para, por ejemplo, que abran las puertas de este centro de detención de migrantes y verificar en qué condiciones van a estar allí? Así es, Carlos. En efecto, es importante que estamos preocupados por los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ha sido bastante renuente a seguir este tema. En teoría, los miembros del Congreso tendrían el derecho de ir a centros como este para investigar que las condiciones sean humanas. Pero como hemos visto en Los Ángeles y en otros lugares, el gobierno ha cambiado la práctica para que incluso los legisladores que tenían el derecho legal en Estados Unidos de verificar las condiciones, ahora tengan que hacer una cita en avance, que tengan que indicar que van a visitar y no pueden visitar el mismo día. Entonces, esto hace que para cuando haya visitas sean coordinadas y no haya necesariamente una reflexión de lo que se vive a día. No veo a la administración de Trump abrir estos centros a observadores internacionales o a gente de derechos humanos trabajando para la ONU o la OEA u otras organizaciones. Entonces, Donald Trump ve esto como un tema de política doméstica, donde Estados Unidos tiene jurisdicción, aunque se trate de que hay ciudadanos extranjeros ahí detenidos. Hemos visto que ya, por ejemplo, murió hace poco en Florida, en detención de ICE, una persona de origen cubano que ya tenía 60 años viviendo en Estados Unidos, pero querían deportarlo y murió en malas condiciones. También sabemos de niños con enfermedades graves que están en detención de ICE sin tomar sus medicinas y demás. E inclusive un ciudadano de origen canadiense también murió dentro de estos centros de detención de ICE recientemente y no ha respondido el gobierno estadounidense a las peticiones de otros países de las embajadas de esclarecer qué pasó y por qué pasó esto. Homans y otra gente del gobierno dice que, bueno, son gente grande, es gente vieja y esto pasa. Una manera bastante irresponsable de responder a estos hechos. Sí, frente a lo que acaba de mencionar, director, sobre todo este tema de violación de derechos humanos que son inminentes, hay acceso, se pueden tomar acciones legales frente a la situación, por ejemplo, a la falta de medicina, parte de acceso por familiares. ¿Qué se dice sobre eso? Desafortunadamente, no veo indicios de que hayan medidas legales que se tomen en contra de esto.
Sin embargo, yo creo que no había nada que oponga que un gobierno extranjero haga esa demanda entre la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, de que están violando los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, detenidos en ICE, de manera que pueda violar los derechos humanos. Los abogados de los inmigrantes detenidos podrían hacer también esas demandas. Sin embargo, como sabemos, están deteniendo gente sin el debido proceso, están deteniendo gente sin a veces avisarle a la familia exactamente dónde están los detenidos y sin tener el acceso a los abogados propios que representen a los inmigrantes o las varias organizaciones que dan servicio gratuito de ayuda para inmigrantes, no los dejan que hagan la conexión con la gente que está detenida, sobre todo cuando se arguye que es un tema de seguridad nacional o de que si son miembros de alguna pandilla que ahora es denominada como terrorista, no se le están dando acceso a sus consulados, a abogados. Entonces, por todo eso, es muy difícil que hayan demandas sobre casos particulares cuando la medicina, por ejemplo, no se está dando. Ernesto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró en contra de la apertura de este centro de detención Alligator Alcatraz en la Florida. Según la mandataria mexicana, no se debe tratar a los migrantes como criminales. La escuchamos y seguimos con Ernesto Castañeda. No estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales. Una familia, un hombre, una mujer, un joven que va a los Estados Unidos. Estados Unidos se formó de migrantes. Es un país que se formó de migrantes de muchos lugares del mundo. Y además, particularmente los migrantes latinos y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Es lo que hemos estado aquí planteando. El querer que catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes, como dicen, pues le va a afectar a la economía de Estados Unidos. Digo, viéndolo desde su perspectiva. Ernesto, creo que todo el mundo lo tiene claro. Una persona que es delincuente es porque cometió un delito, violó la ley, un criminal igual. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de migrante va a ir allá? ¿Uno que cometió una falta grave o una persona que, por ejemplo, cometió una infracción de tránsito, que aunque es una violación de la ley vigente en Estados Unidos, es una falta, digamos que menor? Es decir, a uno le preocupa el tipo de migrante o la falta que haya cometido un migrante para ir a parar a un centro de detención como este. Así es, Carlos. Lo más probable es que haya gente con fallas muy leves, como exacto algo de tránsito, o incluso solamente tener un estatus migratorio no regular, que acaben en lugares tan tristes y tan extremos como en esta nueva cárcel de Florida. Sabemos con los datos que las tasas de criminalidad de los inmigrantes son menores y que la mayoría de la gente que está detenida y que ha sido deportada por la administración Trump son gente que no tenía ningún crimen violento o de propiedad en su récord criminal. Entonces, son gente trabajadora, son familias, son parte de la comunidad estadounidense que van a ser detenidas y deportadas. Y como decía la presidenta Sheinbaum, es un gran ataque a la economía estadounidense, es estigmatizar y criminalizar a gente que no ha hecho nada más que buscar la seguridad en otro país y el pan. Entonces, es algo que hay que evitar. Y que también es importante que recordemos que es la misma realidad. Los inmigrantes contribuyen a la economía local en Estados Unidos, pero también en México, en Colombia, en Perú, en Chile y demás. La situación igual tiene que ser una buena lección para que otros países no sigan las malas notas el mal ejemplo del gobierno de Donald Trump, que ha usado este tema de la criminalidad de manera política por mucho tiempo. Recordemos, por ejemplo, cuando proponía él el muro fronterizo, algunos de los diseños más exagerados que llegaron al gobierno era poner una fosa al lado del muro fronterizo y poner cocodrilos ahí. O sea, un sueño bizarro, pero ahora lo están haciendo en esta isla en Florida. Y otra era convertir Alcatraz en San Francisco, esta prisión famosa para detención de migrantes. Salió muy caro y no era un proyecto viable. Entonces Ron DeSantis le hace aquí el capricho a Donald Trump y crea este Alcatraz Alligator, con la naturaleza alrededor, también sirviendo para
asegurarse que la gente se queda adentro. Y hoy en la visita estuvieron bromeando sobre esto de que no podrían escapar a los cocodrilos si la gente quería salir de ahí sin permiso. Entonces, una crueldad inhumana, y el usar este tema para tomar puntos políticos. Sin embargo, las encuestas demuestran que esto solo funciona con la base dura de Donald Trump, pero la gran mayoría de los estadounidenses, demócratas, independientes y demás, están en contra de políticas como estas. Entonces, no es algo factible y no es a largo plazo ni es algo popular en el presente. Ernesto Castañeda, aprovechando su experiencia, ya que es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y también por la experiencia que tiene sobre todo los temas de inmigración, finalmente aquí lo importante son las familias, aquellas personas que en este momento están siendo privadas de su libertad. ¿Qué podríamos decirle? Usted con esa vaga experiencia que tiene, ¿cuál sería como esa parte que usted le diría a las familias? ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? Sí, estas políticas separan familias. No es la separación familiar que vimos en la primera administración de Donald Trump, cuando llegaba una mamá y un par de niños y los separaban físicamente a diferentes centros de detención. Eso no está pasando en gran medida en este momento, pero sabemos que la migración, cuando no hay papeles para hacerlo de manera legal, se quedan miembros de las familias, en este caso en Latinoamérica, en el Caribe, y algunos miembros de la familia migran a Estados Unidos. Entonces es muy difícil cuando están los papás en los familiares en Sudamérica y el trabajador o el hijo o el papá en Estados Unidos y es detenido. Puede que tengan semanas sin que haya información de qué pasó con ellos y van a dejar de recibir las remesas de las que tanto dependen. Es una situación muy difícil. Entonces, en este caso, tratar de contactar a ONGs en la ciudad donde vivía esta persona para tratar de pedir ayuda. También sabemos que hay una base de datos que ICE usaba donde se pone el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento. Debería de aparecer en qué centro de detención están, porque si la persona trabajaba en el norte de Carolina, puede que la muevan a Texas, a Luisiana y demás, pero en teoría el gobierno debe avisar dónde está esta persona por el tema de la presencia del cuerpo, ¿no? De la habeas corpus. Y lo último es que también estamos viendo que están separando muchas familias que llevan años en Estados Unidos con esposos ciudadanos estadounidenses que son parte de los marinos y demás, que están deportando a sus esposas, y ciudadanos americanos, bebés, niños nacidos y crecidos en Estados Unidos que están en la universidad y demás, que no tienen nada que hayan hecho negativo, que se están deteniendo y deportando a sus madres y sus padres, por lo cual esto afecta no solamente a los 11 millones de personas sin documentos, sino también a los venezolanos, haitianos, que están siendo indocumentados en este momento Donald Trump con quitar el TPS, quitar el paro humanitario, pero también se afectan sus miembros familiares directos y la familia extendida y las comunidades donde viven, trabajan, van a la escuela y demás. Entonces es algo bastante grave que está sufriendo Estados Unidos y estamos empezando a ver las consecuencias. Ya estamos viendo que la economía americana se está empezando a contraer por estas políticas extremas. En pantalla, Ernesto Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Laboratorio sobre Inmigración de American University. Como siempre, un gusto. Buena tarde. Será hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.